Hermanos, déjenme hacerles una pregunta para introducirnos en este tiempo. Cuando ustedes escuchan la palabra evidencia, ¿qué es lo primero que se les viene a sus mentes? ¿Pruebas? ¿Una prueba, así es? ¿Algo que se puede ver? Muchas gracias. ¿Alguien más? Todas las respuestas son correctas, hermanos. Efectivamente, como decían mis hermanos, algo que se puede ver, algo que se puede demostrar. Siguiente, por favor. Cuando escuchamos esta palabra, muchos pudiéramos llegar a pensar en un tribunal. Cuando yo estaba estudiando esta lección dije, me viene como anillo al dedo, porque quienes saben, quienes no saben, no están ustedes para saberlo, yo estudié la carrera de Derecho, entonces estuvimos viendo mucho acerca de pesar pruebas, acerca de buscar rastros, acerca de buscar evidencias. Hermanos, en un juicio, muchas gracias, las evidencias son pruebas, como decía nuestra hermana Cecilia, que demuestran si una persona es culpable o es inocente acerca del crimen o la situación que se le quiera estar imputando, acerca de la situación que se le quiera estar, ahora sí que como diríamos de manera chusca, ¿verdad? Echándole encima, ¿verdad? Tú eres culpable de esto, te lo voy a demostrar, aquí están las pruebas. Las evidencias, hermanos, tienen que examinarse, las evidencias se pesan y también se analizan. Y deben de ser lo suficientemente contundentes como para poder tomar una decisión. En este caso es un juez, un jurado, el que mide estas pruebas, el que mide estas evidencias y dice, ok, tal persona es culpable, ¿sabes qué? Esta persona es inocente. Ahora, hermanos, en el ámbito cristiano, en el ámbito espiritual, quisiera que pensáramos en algo muy serio. Si en esta noche cada uno de nosotros fuéramos sometidos a juicio por nuestra calidad de cristianos, ¿habría suficientes evidencias para demostrar que verdaderamente somos hijos de Dios? Si en esta tarde alguien dijera, ¿sabes qué? Quiero saber cómo es un cristiano. ¿Alguien me puede decir cómo es un cristiano? Y que le diga a otra persona, ahí está un cristiano. Aquí está una hija de Dios. Nuestra vida realmente reflejaría o daría las evidencias suficientes de que somos hijos o hijas de Dios. Y no es una pregunta hipotética, hermanos, porque aunque realmente en esta tarde o en el día a día no estemos en un tribunal literal, todos los días hay personas que nos están observando. Los no creyentes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares que no vienen a una congregación, nuestros vecinos que nos tienen a un lado y están constantemente escuchando tal vez la pelea que tuvimos con nuestro esposo, tal vez esas canciones que escuchamos mientras estamos limpiando la casa, alguna película que esté sonando muy fuerte, ellos pueden escucharlo, ellos pueden pesar si hay pruebas contundentes de si realmente somos hijos o hijas de Dios. Y muchas veces, hermanos, por no decir todo el tiempo, ellos hacen un jurado silencioso sobre nosotros. Ellos saben, hermanos, aunque no abran una Biblia, ellos saben identificar cuando alguien vive conforme a lo que dice profesar ser, ¿no? Aunque nunca hayan abierto una Biblia, ellos saben cómo se debe de comportar un cristiano. Por eso estas lecciones son tan importantes, hermanos. Y yo les invito a que si tienen alguna aportación que dar, sin miedo, hermanos, levanten su mano. No les voy a pedir que pasen, pero estamos para escucharnos todos, amén. Vamos a hacerlo más interactivo, todos tenemos algo para compartir y para recibir los unos de los otros. Entonces, hermanos, porque el cristianismo no es solamente una confesión de labios de decir yo soy cristiano, yo soy cristiana. Tiene que ser una vida que se refleja, una vida que sea manifiesta. Entonces aún surge, hermanos, una pregunta más profunda. ¿Cuál podría ser o cuál tendría que ser el carácter o la evidencia del carácter de un cristiano? ¿Alguna vez se lo ha hecho esa pregunta? ¿Serán nuestras palabras? ¿Será nuestro conocimiento bíblico lo que refleje que tenemos un buen carácter como cristianos? ¿Será los años que tenemos asistiendo a la iglesia? No, hermanos. La evidencia real del carácter de Cristo es una sola. Es que la vida de Jesús sea visible
en la vida de cada uno de nosotros. Esa es la verdadera evidencia del carácter de un creyente. Por eso, hermanos, es que ser cristiano no es solamente decir, yo creo en Cristo. Es parecernos a Él. Es reflejar su carácter. Es permitir que las demás personas puedan ver a Jesús en nosotros, aun cuando ni siquiera lo hayan podido ver realmente en persona, aun cuando ellos no hayan sido contemporáneos al Señor Jesucristo, aun sin ellos poder abrir una Biblia para leer sobre quién es Jesús, ellos puedan ver a nosotros, a la persona de Jesús. Es permitir, hermanos, que la gente conozca de Cristo. Muchas veces ni siquiera tenemos que decir palabras. La gente solamente con ver cómo nos comportamos van a poder saber que somos hijas o hijos de Dios. Entonces, hermanos, en esta hora vamos a hablar de la evidencia, del carácter de Jesús manifestándose en nosotros. Porque el mundo, hermanos, ya no necesita más cristianos de nombre. Necesita creyentes que sean evidencia viviente de la vida del Señor Jesús. Cuando una persona nace de nuevo, hermanos, no nace así solita o a la deriva, nace dentro de una familia, amén. Todos, cada uno de los que estamos aquí, quiero pensar que vinieron al mundo y tuvieron una familia, que no fue, salió solito este niño, no sabemos de quién fue. No, todos tuvieron eventualmente un padre o una madre, no, son producto de un matrimonio, de una pareja. Pasa lo mismo cuando nosotros somos creyentes, pasamos a ser hijos de Dios. Algo muy interesante, hermanos, en todo nacimiento es que todo hijo, toda hija comienza a parecerse a su familia. No sucede en un día, no sucede en una semana, pero con el tiempo, los rasgos, los gestos, el carácter de la persona, de nuestros padres, incluso la forma de reaccionar, muchas veces nosotros ni sabemos cómo son nuestros familiares y dicen, y te ríes igualito que tu abuelito, eres igual de enojona que tu mamá. Híjole, vieras qué caras haces igualitas a la de tu papá. Eso, hermanos, ese carácter comienza a reflejar a quién pertenecemos, a quiénes somos en realidad. De la misma manera, hermanos, el creyente que ha recibido realmente al Señor recibe una simiente espiritual, y esa simiente contiene algo glorioso, que es la semejanza a Dios. Sin embargo, hermanos, esta semejanza no es automática, no es espontánea. Es algo que se tiene que ir desarrollando. Siguiente, por favor. Ahora bien, hermanos, si vamos a parecernos a Dios, debemos preguntarnos, ¿dónde podemos ver esa semejanza de manera clara? Y la respuesta, hermanos, cada uno de nosotros la tenemos bien clara. La respuesta es una persona, Jesucristo. Amén. Jesús no solamente vino para salvarnos, Él vino a mostrarnos la manera correcta de vivir. Él vino a mostrarnos lo que es vivir una vida alineada con Dios, viviendo en una forma humana, hermanos. Él era la santidad en acción, la santidad andante. Él era el amor visible. Él era la obediencia real. Jesús, hermanos, más que nuestro Salvador, que claro, es nuestro Salvador, también debería de ser nuestro modelo, nuestra meta a seguir, amén. Nosotros no solamente fuimos llamados a creer en Cristo, fuimos también llamados a parecernos cada día más a Él. Pero entonces aquí, hermanos, surge algo que debemos entender con mucha claridad. Parecernos a Cristo no es una opción para el creyente, debería de ser una dirección normal del crecimiento espiritual. Debería de ser algo con lo que día a día estamos nosotros en constante avance. Entonces, hermanos, pudiéramos hacernos una pregunta en esta tarde. ¿Estamos creciendo de cualquier manera o estamos creciendo hacia Cristo? Porque no todo crecimiento espiritual es igual, hermanos. Existe un crecimiento parcial y existe un crecimiento completo. La palabra de Dios nos muestra cuál es nuestra meta. ¿Me pueden poner la cita de Romanos 8:29, por favor? Este pasaje, hermanos, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra de Dios dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo.
Es decir, ese es el plan. El plan nunca fue solamente salvarnos, sino fue también transformarnos. No fuimos simplemente predestinados para decir, yo voy a la iglesia, o para que otra gente diga, él es religioso, ella es religiosa. Fuimos predestinados para parecernos a Cristo. Otra descripción poderosa, hermanos, de esta meta la encontramos en Efesios 4:13, donde nos dice que debemos llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida del crecimiento espiritual no es solamente una opinión, hermanos, ni una experiencia, ni los años que podamos tener en la iglesia. La medida siempre será Cristo. Dios no está formando una iglesia parecida al mundo. Él está formando una iglesia que se parezca a su Hijo. Por eso es que no podemos conformarnos, hermanos, con un crecimiento parcial. El crecimiento parcial es el que conoce la Biblia. El crecimiento parcial es el que viene todos los martes, a veces viene los jueves, puede venir algún domingo, pero su carácter permanece igual. Pero cree, pero en realidad nunca es transformado. En cambio, hermanos, el crecimiento completo forma el carácter de Jesucristo en nosotros, y esa es nuestra meta, amén. La evidencia más alta de la madurez espiritual es parecernos a Cristo. Y eso también, hermanos, debería de darnos una esperanza, porque Dios no nos pide evidencias al instante para decir, a ver, ya produciste evidencia, bueno, ahora sí te acepto. No, Él nos acepta tal y como somos, y después comienza a transformarnos, y después empieza a hacer el cambio en la vida de cada uno de nosotros. Parecernos a Cristo es un proceso, pero debe de ser un proceso visible, hermanos. No tiene que ser algo que nada más nos quedemos para nosotros solitos y no pasa nada si mi hermana Beatriz nunca se da cuenta. No, hermanos, la gente tiene que ver que andamos con Cristo. La gente tiene que ver estas evidencias reflejadas en nuestra vida. Así que cada uno de nosotros deberíamos de preguntarnos en esta tarde, ¿mi vida realmente está reflejando cada vez el carácter de Jesús? ¿O en vez de ir para adelante parece que voy como para atrás? Siguiente, por favor. Para parecernos a Cristo, hay algo que se tiene que volver indispensable, hermanos: conocerlo. Cristo es nuestro modelo. Y cuando la Biblia habla del conocimiento del Hijo de Dios, no se refiere nada más a saber cosas de Él. Pues me aprendí una historia de la Biblia, así como a los niños chiquitos, ¿verdad? ¿Qué te enseñaron hoy? Me enseñaron una historia de Jesús. No, hermanos, tiene que ser una experiencia mucho más profunda, conocerlo íntimamente. Así que podemos decir, hermanos, que existen 3 tipos de conocimiento en la vida del hombre. El primero es el más básico. Es cuando sabemos hechos acerca de alguien. El otro día llegaron y me dijeron algo de la hermana Adela. Yo no conozco a la hermana Adela, pero alguien llegó y me dijo algo de ella. No, pues yo ya siento que ya la conozco. Nunca he hablado con ella, pero alguien me dijo. Fue algo bueno, hermana, no se vaya a asustar. Es cierto, es un ejemplo. Eso es el conocimiento parcial, hermanos. Es el básico, escuchar alguna vez, oye, fíjate, la otra vez fulanito, nunca he hablado con esa persona, pero yo siento que la conozco porque oí algo de esa persona. La otra forma, hermanos, es hablar con la persona, intercambiar un saludo, un buenos días, un Dios te bendiga, pero hasta ahí. Pero nosotros queremos algo más profundo, hermanos. Queremos el conocimiento pleno, que es el relacionarnos con las personas. Ese es el mismo tipo de conocimiento que tenemos que tener acerca del Hijo de Dios. No solamente es saber quién es Jesús o haber escuchado de Él, es tener una relación íntima con Él, una cercanía profunda, hermana, una amistad. Entonces, hermanos, también pudiéramos preguntarnos qué tipo de cercanía o qué tipo de conocimiento tengo yo acerca de Jesús, el Hijo de Dios. ¿He escuchado alguna vez de Él? ¿Será que
me sé 2 o 3 historias y son las que me enseñaron desde el cunero? ¿O será que realmente soy del grupo de los que realmente tienen una relación con Él? ¿Realmente le conocen? ¿Realmente tienen día a día su tiempo de hablar con Él, de estudiar su palabra, de devoción con Él? ¿A cuál de estos niveles nos estará llamando el Señor? En Filipenses 3:10, hermanos, el apóstol Pablo expresa un anhelo que conmueve su corazón. Él dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle, hermanos. Y es impresionante, hermanos, pensar que estas palabras fueron escritas por un hombre que estaba en la prisión. Por un hombre que sabía que sus días sobre la tierra ya casi estaban finalizando. Pero aún así, hermanos, a pesar de que Pablo no era un creyente nuevo, no era alguien que apenas empezaba a caminar con el Señor, aún así su mayor deseo era seguir, era el mismo, era conocer más a Dios, seguir empapándose más de la persona de Jesús. Y esto nos enseña algo muy poderoso, hermanos. No importa cuánto tiempo tengamos cada uno de nosotros en la fe, siempre vamos a poder conocer más al Señor. Nunca vamos a terminar de conocerle, porque el crecimiento espiritual, hermanos, siempre va a estar relacionado, siempre va a estar ligado a la profundidad de nuestra relación con el Señor. Y mientras más lo conocemos, más vamos a parecernos a Él. Pablo tenía esta meta muy clara para su vida, porque en Filipenses 3:12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, ¿a dónde? Dice, prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. En otras palabras, hermanos, Pablo estaba diciendo, todavía no he llegado, todavía no lo consigo, pero sigo avanzando. Y esa debería también de ser la actitud de cada uno de nosotros como creyentes. Ahora bien, hermanos, versículos más adelante, en el versículo 15, Filipenses 3:15, Pablo dice, todos los que somos, aquí dice en la pantalla, hermanos, todos los que somos perfectos. Esto no significa, hermanos, que ya Pablo no tuviera que crecer o que ya lo hubiera alcanzado, sino que hablaba de los creyentes maduros, personas que habían decidido no quedarse estancadas. Y esto debería de animarnos a cada uno de nosotros profundamente, porque aunque el crecimiento espiritual es un proceso, podemos seguir avanzando. Es un proceso que no termina, pero hermanos, el Señor no espera la perfección instantánea. Él espera crecimiento. Y nuestra vida en Cristo se desarrolla por etapas. No sucede todo a la vez. Y me gustaba mucho porque encontré un ejemplo que decía, no podemos esperar que un niño de 3 años tenga la misma madurez que una persona de 20 o de 25. Sería ilógico. Es lo mismo con los hijos de Dios. No podemos esperar tal vez la madurez de alguien que recién acaba de recibir al Señor en su corazón, a alguien que ya tiene 40 años en la fe. Y sin embargo, ninguno de esas dos personas lo ha alcanzado todo. Puede seguir avanzando. Amén. Y es por eso, hermanos, que podemos agradecer a Dios por lo que Él ya ha hecho en nosotros. Y aún así seguir manteniendo un deseo constante de que Él siga haciendo su obra en nosotros, de seguir creciendo, nunca conformarnos, no estancarnos, hermanos, porque la meta siempre va a ser la misma, parecernos cada vez más a Jesucristo. Él es nuestro modelo a seguir. Entonces, hermanos, vamos a estar hablando acerca de las características de la vida de Jesús. Si nuestra meta es parecernos a Cristo, también deberíamos de identificar cuáles son esas características, cuáles son esos rasgos que vemos en la vida de Él. Jesús no es solamente un modelo distante, un modelo imposible. Él, hermanos, vivió entre nosotros. Como dice Lucas 2:52, decía la palabra que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Aun siendo el Hijo de Dios, Él aceptó, hermanos, su papel de siervo para cumplir el propósito del Padre. Y esa también debería de ser nuestro caminar. Nuestro propósito es ahora descubrir cuál es el carácter de Cristo.
Para hablar de carácter, hermanos, nada más rapidito, para decir qué es el carácter. El carácter está formado por los rasgos esenciales que distinguen a una persona. Normalmente el carácter se revela por dos maneras visibles: por lo que decimos y por lo que hacemos, hermanos. De la misma forma, los hijos de Dios cuentan con características básicas que reflejan su identidad espiritual. Todos podemos provenir de distintas naciones, hablar de diferentes idiomas o tener historias muy distintas. Ahorita lo decía Valeria que ministraba. Yo no sé qué le haya pasado en su día. A lo mejor tuvo un día bueno, a lo mejor tuvo un día malo. Cada uno viene de contextos distintos. Sin embargo, hermanos, cuando un verdadero seguidor de Cristo es observado, tiene que exhibir rasgos que evidencian que pertenece a la familia de Dios. Estudiar el carácter de Jesús pudiera demandarnos toda una vida y aún así no lo podríamos conseguir. Por eso, hermanos, tampoco pretendemos en esta lección abordarlo todo. Eso es imposible. Solamente, hermanos, vamos a estar hablando de algunas evidencias claras que deben comenzar a reflejarse en la vida de quien está creciendo espiritualmente, de quien está avanzando. Si usted no está avanzando, si usted mira estas características y dice, caray, eso no está pasando en mi vida, tal vez es que no estamos avanzando. Por eso es importante reflexionarlo, es importante meditar en eso. Siguiente, por favor. El primer rasgo que vemos en la vida de Jesús es su desprendimiento. Cristo, hermanos, no vivió para sí. No buscó su propia agenda, no buscó su propia gloria. Cada decisión que él tomaba, cada palabra, cada obra estuvieron perfectamente alineadas, orientadas a honrar a su Padre. Su vida fue una entrega constante. Jesús nunca actuó desde el ego, sino desde un propósito. Desprenderse, hermanos, significa renunciar voluntariamente al derecho de ponerse en primer lugar. Y eso fue exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Él tenía toda la autoridad y aún así eligió servir. Siendo digno de toda gloria y de toda honra, caminó en humildad por decisión propia. Pudiendo exigir, pudiendo ser el que da las órdenes, decidió entregarse, darse a sí mismo por cada uno de nosotros. La Escritura nos dice en Juan 1:14 que Jesús habitó entre nosotros, que vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Es decir, cuando las personas miraban a Jesús, no veían a un hombre buscando el reconocimiento, veían a un hijo revelando a su Padre. Cada acto de Jesucristo apuntaba directamente hacia Dios. Y es aquí, hermanos, donde esto deja de ser solamente una verdad teológica para volverse un llamado personal. El crecimiento espiritual comienza cuando nuestra vida deja de girar alrededor de nosotros mismos y empieza a reflejar a Cristo. Una persona madura espiritualmente no va a vivir su vida preguntando, ¿qué quiero yo? Sino va a decir, ¿qué glorifica a Dios? O en otras palabras, Padre, ¿qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Ese desprendimiento es una de las evidencias más visibles del carácter de un cristiano, porque muestra que el corazón ha aprendido a rendirse. Y donde hay desprendimiento, hermanos, hay espacio para que el Señor se manifieste. No sé si tienen ahí en sus hojitas, me parece que es la primera pregunta. Dice, ¿qué dijo Jesús acerca de sus palabras y de sus obras? Lo encontramos en Juan 14, del 8 al 10. Si me lo pueden poner, por favor. Lo voy a leer yo, hermanos, para que pueda sonar en la transmisión. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, hermanos, la pregunta dice, ¿qué dijo Jesús acerca de sus palabras y de sus obras? Así es,
que las palabras que él hablaba no las hablaba por su cuenta, amén, que era el Padre quien moraba en él, el que hacía las obras. La Escritura, hermanos, afirma que el Señor Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Eso nos dice Hebreos 1:3. Es decir, hermanos, Jesús no vino a hablarnos acerca de Dios, Él vino a mostrárnoslo. En su vida podemos ver cómo piensa el Señor. En la vida de Jesucristo podemos ver cómo es que Dios ama, cómo es que Dios obra. Su carácter era tan puro y tan fiel al del Padre que no había contradicción entre lo que Él decía y entre lo que hacía. Jesús es la representación perfecta de la naturaleza divina en forma humana, hermanos. No olvidemos eso. Él era hombre así como usted y como yo. Por eso es que Él es nuestra meta. Por eso es que Jesucristo no es un modelo imposible de alcanzar. De hecho, Él vino a mostrarnos que sí se puede, hermanos. Y resulta algo muy impactante, hermanos, que incluso los espíritus inmundos lo reconocían como el Hijo de Dios. ¿Me pueden poner Marcos 1:24, por favor? Diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Esto lo dice un demonio, hermanos. Le dice: yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Lucas 4:41, por favor. También salían demonios de muchos dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. Tal vez, hermanos, algunas personas no lograron discernir que estaban delante del Hijo de Dios. Tal vez muchas personas no estaban dándose cuenta de que estaban delante de la promesa que Dios había dado a su nación, de que les enviaría un Salvador, de que les enviaría un Redentor. Pero el mundo espiritual sí lo sabía, hermanos. Esto nos deja una enseñanza muy clara. La identidad verdadera no se puede ocultar. Tarde o temprano se manifiesta. Aunque Jesús caminó como hombre, habló como hombre y sintió como hombre, todo en él reflejaba a Dios. No era solamente su poder lo que daba testimonio, era su carácter. Y aquí encontramos un principio muy grande para nuestra vida. El crecimiento espiritual nos lleva a reflejar cada vez más a Cristo, hasta que nuestra manera de vivir también apunte hacia el Padre. Porque una fe madura, hermanos, no solamente se confiesa con los labios, se confirma con nuestra vida. Tenemos también, hermanos, en una de sus preguntas, en Hebreos 1:3. Jesús es Hebreos 1:3. Ahí está la respuesta, hermanos, lo vamos a estar poniendo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tenemos como opción una naturaleza prestada, B, una gloria terrenal, o C, el resplandor de la gloria de Dios. ¿Cuál es la correcta, hermanos? La C. Muchas gracias. Hermanos, quien veía a Jesús veía al Padre. La pregunta entonces es inevitable. Cuando alguien observa nuestra vida, ¿qué está viendo realmente? ¿Está viendo al Padre? ¿O está viendo nuestra naturaleza pecaminosa, al viejo hombre? Muchas veces dicen, ¿verdad?, que se nos sale el apellido, ¿verdad? ¿Qué está viendo la gente realmente cuando nos ve? Siguiente, por favor. El segundo rasgo, la segunda característica es la humildad, hermanos. Humildad y obediencia. Además de haber tenido un carácter desprendido, encontramos estos rasgos en la vida de Jesús. No fueron actitudes ocasionales, ni algo que solamente mostrara en algún momento en específico. Eso fue una base sobre la cual Jesús caminó. Era un constante en la vida de Cristo. La humildad de Jesús no consistía en pensar menos de sí mismo, sino en someterse completamente a la voluntad del Padre. Aun siendo el Hijo de Dios, nunca usó su posición para imponerse, sino para servir. Y su obediencia, hermanos, no fue parcial
ni conveniente. Ahorita me conviene, te voy a obedecer, Señor. Ahorita no me conviene, pues voy a hacer lo que yo quiero. No, hermanos, fue una obediencia y una rendición total. Incluso cuando ese camino o ese obrar lo llevó directamente a su muerte en cruz. Amén. Filipenses 2:8 nos dice que Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto nos muestra que la verdadera humildad siempre termina produciendo obediencia. Porque es bien fácil decir, soy humilde, pero la humildad bíblica, hermanos, se demuestra cuando obedecemos realmente a Dios. No solamente cuando es algo cómodo, aun cuando cuesta, aun cuando implica rendir nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Y es aquí cuando encontramos una evidencia clara del carácter cristiano. Una persona que está creciendo espiritualmente no lucha por hacer su voluntad, sino que aprende día con día a rendirse, a someterse a la voluntad de Dios. ¿Me pueden poner Filipenses 2:5, por favor? Y esa es otra de nuestras preguntas. ¿Cuáles son las dos características que aparecen, verdad, en el versículo? Vamos a estar leyendo del 5 al 11. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí está nuestra respuesta. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Ahí está la respuesta, hermanos. Jesús tenía el poder para imponerse, pero eligió someterse. Tenía autoridad, pero decidió voluntariamente servir. No vino solamente, ¿verdad? No vino a ser reconocido por los hombres, sino a cumplir la voluntad de su Padre. Esto nos enseña, hermanos, que la humildad no es un sinónimo de debilidad. Es la evidencia de un corazón rendido a Dios. La obediencia no es una carga, es la señal o la evidencia, valga la redundancia, lo que estamos viendo, de una vida que ha entendido quién es verdaderamente el Señor de su vida. Jesús mismo afirmó: el mayor de vosotros será vuestro servidor. Mateo 23:11. Recordemos entonces, hermanos, el verdadero carácter cristiano siempre deja evidencias de humildad. El primero era de desprendimiento. El segundo es de obediencia y de humildad, hermanos. Y aquí vale la pena detenernos un instante para preguntarnos: ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Estamos buscando ser reconocidos o estamos dispuestos a servir aunque nadie nos vea? Siguiente, por favor. Además, cuando leemos los evangelios, descubrimos que la vida de Jesús estaba marcada por evidencias innegables: el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Estos rasgos, hermanos, no solamente eran adornos espirituales, eran el fruto del Espíritu manifestándose en cada paso que Él daba. Era la prueba visible de una vida completamente rendida al Padre. Este carácter, hermanos, no se puede esconder. Tarde o temprano se revela. Es la huella que dejamos en cada palabra, en cada acción, en cada decisión, en nuestro trato hacia los demás. Jesús dejó la huella del Padre en todo lo que Él hizo. Cuando las personas miran nuestra manera de vivir, ¿están encontrando las huellas de Cristo o solamente estarán encontrando nuestras huellas, hermanos? El verdadero carácter cristiano no se proclama. No dice: mírenme, mírenme, soy cristiano. Se demuestra, hermanos. Tenemos también en una de las preguntas, vamos a estar leyendo Juan 8, por favor. Vamos a escribir 3 rasgos del carácter de Jesús que vayamos observando en este relato
¿Sí tienen esa pregunta, hermanos? Ok, vamos a estar leyéndolo y ahí lo que ustedes vayan captando lo van escribiendo, por favor. Vamos a estar leyendo del 1 al 11 para que sepas cuándo detenerte, ya. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Gloria a Dios. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Que lo quiera leer fuerte. Vamos a pasar para que salga también en la transmisión, por favor. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios, qué hermoso relato, amén. Qué hermosa es la palabra del Señor. Hermanos, ¿alguno de ustedes alcanzó a notar algún rasgo en este pasaje mientras lo leía que quisiera compartirnos, hermana Betty? Misericordia, muchas gracias. Anita. Sabiduría. Sí, querían hacerlo caer, ¿verdad? Y él utilizó sabiduría. Humildad, gracias, hermana Elia. Justicia. Perdonador, así es, misericordia. Justicia porque querían que aplicara, ¿verdad? Justicia, pero los demás no querían justicia para ellos mismos, ¿verdad? Amén, el Señor es sabio. Siguiente, por favor. Ser como Jesús. Ser como Jesús, hermanos, es dos cosas. Es un regalo y es un desafío también. Es un regalo porque el nacer de nuevo, la vida de Dios fue sembrada en nosotros por medio del Espíritu Santo. No estamos intentando fabricar un carácter que no poseemos. Estamos llamados a manifestar la naturaleza que Él ya depositó en nuestro interior. Amén. Por eso Pablo afirma que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Sin embargo, también enfrentamos una realidad diaria, como lo dice Gálatas 5:17. Que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dentro de nosotros hay una batalla constante y el carácter cristiano, hermanos, se forma cada vez que decidimos rendirnos al espíritu y no a la vieja naturaleza, no al viejo hombre. Recordemos que Jesús se despojó a sí mismo. Él eligió, hermanos, el camino de la obediencia. De la misma manera, Dios ha puesto en nosotros esa capacidad de decidir si permitimos que su naturaleza gobierne nuestra vida o si decidimos seguir caminando así como nosotros somos, con el viejo hombre, como si nunca lo hubiésemos conocido. Y la Escritura, hermanos, nos revela un equilibrio maravilloso. Dios nos provee de todo lo necesario para vivir como hijos suyos, pero nosotros somos los que podemos decidir responder
eligiendo caminar en obediencia. Por eso Pablo nos exhorta con urgencia en Efesios 4:1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ser como Jesús, hermanos, no ocurre como algo espontáneo, así como si fuera un accidente. Esto ocurre por decisión. El creyente tiene que decidir día a día: ¿cómo voy a caminar en este día? ¿Cómo voy a actuar delante de este desafío que se me está presentando? Y es por eso, hermanos, que cada día nosotros elegimos qué es lo que va a gobernar nuestro corazón. Cada día podemos nosotros decidir si reflejamos a Cristo o si volveremos a lo de atrás. Y me gustaba mucho porque venía una práctica ahí que decía: cada día deberías de intentar pararte en el espejo y decirte a ti mismo: hoy te tienes que parecer más a Jesús. Hoy tienes que conocer más a Cristo. Hoy tienes que reflejarlo delante de la gente como un propósito diario. Hoy tienes que ser luz. Es una decisión, hermanos. Tenemos ahí otra actividad. Dice, según Efesios 4:13, ¿cuál es la norma o la meta de la vida cristiana? Me gustaría si Ceci puede pasar a leer el pasaje. Aquí está en la pantalla para que los hermanos puedan anotar su respuesta. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias. Entonces la meta es clara, hermanos. La meta del cristiano es crecer hasta parecernos a Cristo en carácter, en fe y en conocimiento. También tenemos, hermanos, la siguiente pregunta dice ¿me la puede leer alguien, por favor? La siguiente pregunta en su hoja. ¿Puede pasar a leerlo, por favor, hermana? Efesios 4:2. ¿Me lo pueden poner, por favor? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muchas gracias. Siguiente, por favor. La Biblia, hermanos, nos recuerda constantemente que nuestra voluntad influye en el carácter que mostramos. Por eso se nos ordena en Efesios 4:24, vestíos del nuevo hombre. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios. Estas expresiones hablan de una decisión consciente. Dios nos da una nueva vida, pero nosotros somos quienes decidimos o elegimos vivir conforme a ella. Cada día decidimos qué actitud vamos a ponernos, la del viejo hombre o la del carácter de Cristo. ¿Qué decisión estaremos tomando, hermanos? La palabra también declara que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eso lo establece 2 de Pedro 1:3. Es decir, Dios no nos ha dejado sin ningún recurso. Parezcanse a mi Hijo Jesucristo, pero háganle como puedan. No, hermanos, Él nos ha provisto de todo lo necesario para poder llegar a ser, a llegar a tener ese crecimiento, hasta llegar a la medida, la estatura del varón perfecto. La Escritura, hermanos, nos anima también, hermanos, a ir añadiendo a nuestra fe una vida recta, conocimiento de Dios, conocimiento, dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, y a la piedad, amor fraternal, y finalmente, el amor. Ese es el proceso de un creyente que está madurando. Cuando estas cualidades comienzan a verse en nosotros, dejamos de ser creyentes pasivos y nos convertimos en personas que realmente están reflejando a Cristo. No se trata, hermanos, de una perfección inmediata, sino de un crecimiento evidente y progresivo. El carácter de Cristo no se forma solamente con lo que sabemos. No, pues es que yo
voy todos los días a la iglesia, ya con lo que yo aprendí en las predicaciones, ya con eso. No, hermanos, se forma con cada decisión en la que elegimos obedecer al Señor. Después, hermanos, vamos a tener ahí en nuestras preguntas, en 2 de Pedro 1, del 3 al 8, dice: ¿cuántas características de la experiencia cristiana aparecen en el pasaje? Si me puede ayudar pasando mi hermana Elia a leerlo. Vamos a estar leyendo del versículo 3 al 8, ahí ustedes pueden ir marcando cuántas son. Vamos a ir contándolas entre todos. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegueseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad efecto fraternal y al efecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de vuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Hermanos, ¿las contaron? ¿Cuántas fueron? Fueron 8, ahí está, ¿verdad? Creo que era de opción múltiple, no me acuerdo. Sí, ¿verdad? Ahora sí, hermanos, ya casi vamos a terminar. No podemos terminar esta clase. Ya hablamos, ¿verdad? Algunos rasgos, algunas características del Señor Jesucristo. Es imposible enumerarlas todas, hermanos. Una vida entera en el Evangelio, una vida entera de haber recibido al Señor Jesucristo no son suficientes para poder estudiar el carácter de la persona más gloriosa, de aquel que nos ha dado la salvación. También ya hablamos, hermanos, acerca de cómo influye también, ¿verdad?, nuestra libre albedrío. Pero ahora, hermanos, el más importante para mí en esta tarde sería hablar del Espíritu Santo. ¿Cómo influye el Espíritu Santo para que nosotros podamos reflejar esa evidencia, de ese carácter de Jesús en nosotros? Hermanos, aunque Dios nos ha dado la capacidad de elegir, no nos dejó solamente solos para hacerlo. Sí nos dejó su palabra, que la tenemos y gracias a Dios por ella. Nuestra voluntad decide, pero también, hermanos, nos dejó al Espíritu Santo. Él es quien nos fortalece, quien nos guía, quien nos da la capacidad de vivir una manera que honre al Señor. El sometimiento al Espíritu Santo es indispensable, hermanos, para parecernos a Jesús. Es indispensable, no se le olvide. Así como el Espíritu capacitó, dirigió y ungió al Señor Jesucristo durante su ministerio terrenal, de la misma manera, Él es quien obra en nosotros para formar el carácter de Cristo. No solamente se tratan de esfuerzos humanos, sino de una vida rendida a su dirección mediante el Espíritu. Cada día, hermanos, enfrentamos una decisión silenciosa: seguir nuestros impulsos o permitir que el Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra vida. Y cuando elegimos, hermanos, rendirnos a Él, lo que para la carne es imposible comienza a transformarse en una realidad espiritual. No lo traía anotado, hermanos, pero me vino mucho a la mente el pasaje que encontramos en Juan 15. Si gustas ponérmelo, por favor. Dice el Señor Jesucristo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced ¿en quién? En mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Todos juntos, hermanos. Porque separados de mí nada podéis
hacer. Qué palabra tan hermosa, hermanos. Separados de Dios y sin el Espíritu Santo no podemos, hermanos. No vamos a, por más que intentemos tener el carácter de Jesucristo, sin ayuda del Espíritu Santo no se va a poder, hermanos. Van a ser simplemente intento tras intento, tropiezo tras tropiezo, y nada más vamos a estar truncados, desesperados y resignados, hermanos. Necesitamos al Espíritu Santo. Por eso la Escritura nos exhorta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas 5:25. Recordemos, hermanos, nosotros damos el paso de obediencia, pero es el Espíritu Santo quien nos da la fuerza para sostenerlo. Solamente bajo su dirección es que vamos a poder crecer, madurar y reflejar verdaderamente a Jesús. También tenemos, hermanos, ¿me pueden leer alguien la siguiente pregunta? Ya casi estamos terminando la hoja de llenado. Es algo relacionado a Efesios 5:18. Ok, muchas gracias. Sí, dice: cuando el Espíritu Santo gobierna la vida del creyente, el resultado inevitable es la manifestación del carácter de Cristo. No solamente es una apariencia religiosa ni un esfuerzo por comportarnos mejor. Hoy voy a hacer que la gente me vea que me porto mejor. Hoy me voy a ver más bonita delante de las hermanas para que vean que yo sí me sé portar bien. No, hermanos, no solamente son intentos. Es una transformación que nace desde el interior, y eso solamente lo hace el Espíritu Santo. La Escritura lo describe así en Gálatas 5:22 y 23. ¿Me ayuda, pastor, a leerlo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el retrato, hermanos, de una vida donde Dios está obrando, donde el Espíritu tiene libertad. El carácter de Jesús comienza a hacerse visible en el creyente. Este carácter no permanece oculto, se refleja en nuestra manera de vivir. Jesús lo enseñó claramente en el Sermón del Monte. No solamente nos habló de conductas externas, sino de un corazón transformado. No lo voy a leer, hermanos, es Mateo 5 del 3 al 10. Me parece que una de sus preguntas lo tiene. Por favor, anoten la cita para si gustan ustedes responderlo en su casa. No voy a leerlo, es de Mateo 5 del 3 al 10. Cada una de estas actitudes, hermanos, es evidencia de alguien que ha decidido rendir su vida al Señor. Hermanos, esto es algo muy importante. El fruto no se fabrica. El fruto no se puede fabricar ni hacer como que mira, sí lo tengo. El fruto se produce, hermanos. No es algo que nosotros podamos hacer. Es algo que solamente lo puede producir el Espíritu Santo. No es algo que podamos nosotros simular. Es algo que el Espíritu Santo forma en nosotros cuando nosotros permanecemos cerca de Dios. Por eso la pregunta final, hermanos, no es cuánto sabemos, ni qué tan visibles son estas evidencias en nuestra vida, porque cuando el Espíritu Santo tiene el control, parecernos a Jesús deja de ser una meta y comienza o se convierte en una realidad para nosotros. El crecimiento espiritual no ocurre por casualidad. Siguiente, por favor. Es el fruto de una vida rendida a Dios, que coopera con el Espíritu y se deja transformar hasta reflejar cada día con mayor claridad el carácter de Jesucristo. Siguiente, por favor. Como conclusión, hermanos. Siguiente, por favor. El carácter de Cristo en la vida de una persona es la mayor evidencia de un creyente espiritual maduro. No son solo las palabras, ni el conocimiento, ni los años en el Evangelio lo que lo demuestra.
sino una vida que refleja a Jesús. Hermanos, podemos estar predicando, podemos estar enseñando, podemos estar en la alabanza, podemos ser maestros de niños y aún así no ser salvos, hermanos, y aún así no reflejar el carácter de Cristo. Pero si usted muestra amor, fe, gozo, paz, paciencia, aún en su banca, allá afuera en la calle con la gente, eso realmente demuestra que usted es un hijo de Dios. Esa es la evidencia clara de que usted tiene en usted el carácter de Cristo. La Biblia nos dice que a los creyentes se les llamó cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía. Hasta entonces se les conocía como los del camino, porque su manera de vivir mostraba claramente a quién seguían. Antioquía era la capital del comercio de esclavos, y muchos de ellos recibían el nombre de sus amos, añadiendo la frase o la terminación iano. Es posible que el mundo incrédulo mirara a estos hombres y mujeres y dijera: ellos se parecen a Cristo, son de Cristo, pues son cristianos. Y en realidad, hermanos, no existe un mayor título, una mayor honor, que alguien nos distinga con ese título. Anita es cristiana, Johnny es cristiano, Ivonne es cristiana, el hermano José, es cristiano, Beatriz es cristiana, Manuel es cristiano, Lupita es cristiana. Ese es el mayor mérito, honra que podemos nosotros recibir, aunque sea por mofa, hermanos. Ser cristiano no es solamente llevar un nombre, es reflejar una vida, es permitir que nuestro carácter sea formado hasta parecernos a Él. Que esta sea entonces, hermanos, no solamente el llevar un nombre, reflejar una vida, permitir que nuestro carácter sea formado, ¿verdad? Que la gente que nos vea pueda reconocer en nosotros a Cristo mismo. Porque al final, hermanos, la evidencia más clara de un verdadero creyente es una vida que se parece cada vez más a la de su Señor Cristo. Hermanos, el creyente que permanece en Dios será, como dice el Salmo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol que no vive de su propia fuerza, sino de lo que recibe constantemente del Señor.